Buen día, alumnos. Nos encontramos aquí desde la Cátedra de Cirugía B con el objetivo de presentar en el día de hoy las metástasis hepáticas. Esto termina con las presentaciones que hemos hecho de los tumores primitivos malignos hepatocelulares, de los tumores primitivos malignos hepáticos no hepatocelulares y ahora finalizamos con las metástasis hepáticas. Expondremos muy rápidamente cuáles son los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos con esta presentación. Más objetivos. Dentro de la clasificación de los tumores hepáticos malignos, habíamos dicho que teníamos tumores primitivos, o sea que se originan en los tejidos propios del hígado, y secundarios o metastásicos, que son aquellos que provienen de cánceres que se encuentran en otro lugar del organismo, pero van a parar al hígado y también frecuentemente a otros órganos. Bueno, vamos a hablar entonces de las metástasis hepáticas. Tenemos que saber que son sumamente frecuentes, suelen ser secundaria a distintos cánceres digestivos, predominando los del tubo digestivo con las metástasis colorectales, pero también participan otros órganos. En cuanto a los síntomas, inicialmente son inespecíficos. Posteriormente, al avanzar la enfermedad, aparecen síntomas y signos de insuficiencia hepática. Muchas veces aparece la metástasis sola sin saber dónde se encuentra el primitivo. En el diagnóstico se emplean todos los métodos convencionales que nosotros ya conocemos, como la ecografía, la TC helicoidal con contraste, la resonancia magnética con contraste y la detección a través del PET de presencia del tumor en otros lugares del organismo, y el tratamiento suele ser también el mismo que otras masas ocupantes intrahepáticas malignas. Como el hígado es un enorme filtro de la sangre del tubo digestivo y de la sangre proveniente de otros lugares del organismo, en un proceso altamente ineficiente, porque todos los días le llegan millones de células neoplásicas al hígado, algunas de ellas pueden asentarse, pueden proliferar y generar con su crecimiento la presencia de las metástasis hepáticas. Vemos aquí la presencia de un tumor del ángulo hepático del colon que va a eliminar células y van a ir parar al hígado, donde van a generar la presencia de metástasis colorectales, que son las más frecuentes que se pueden tener. Tenemos una pieza de resección del recto que se encuentra abierto. Aquí está el ano o la región perianal, y aquí tenemos la presencia de un tumor rectal que va a originar también con frecuencia metástasis a nivel hepático y también a nivel pulmonar. El páncreas también es un responsable frecuente de la presencia de invasión del hígado a través de tumores neuroendocrinos originados en el páncreas, pero que también pueden invadirlo originados en otros lugares del organismo, y también con la presencia del cáncer de páncreas habitual que nosotros conocemos, que es de origen ductal y que siembra con frecuencia a este órgano. Adenocarcinoma pancreático, vemos cómo ha invadido todo el hígado en sus dos lóbulos, lo que hace que el pronóstico sea sumamente sombrío. Caso por doble vía, no solamente la hematógena a través de la vena porta, por donde llegan todas las células del tubo digestivo, sino también en caso del cáncer de vesícula, que infiltra por continuidad el parénquima hepático. También lo invade el cáncer de ovario, que aunque ama las cerosas, dando carcinomatosis peritoneal, ascitis y presencia de gránulos neoplásicos en toda la superficie peritoneal, también invade el hígado, no solamente la cápsula de Gleason, sino que también puede penetrar en profundidad, dándonos un problema proveniente de los órganos ginecológicos. El cáncer renal que nosotros vemos aquí en esta diapositiva también es una fuente relativamente frecuente de metástasis a nivel hepático.
Hablaremos primero entonces de las metástasis hepáticas colorectales, que ya dije en varias oportunidades son las metástasis más frecuentes. El cáncer colorectal es una de las patologías neoplásicas más frecuentes en la población general. Lo que nosotros debemos saber es que un 50% de los pacientes con este tipo de cáncer van a desarrollar en algún momento de su evolución metástasis en el hígado. Estos pacientes pueden tener metástasis sincrónicas, que son aquellas que son diagnosticadas en el mismo momento del diagnóstico de la enfermedad colónica, o pueden ser metacrónicas, que son aquellas que aparecen después de un año aproximadamente del diagnóstico del tumor primitivo. Lo que tenemos que saber también es que la supervivencia disminuye mucho. Aquellos que tienen metástasis de su cáncer de colon, la supervivencia es de menos del 10% a los 5 años y una tasa de curación menor al 2%. En etapas iniciales, las metástasis hepáticas son prácticamente asintomáticas. Cuando las masas son pequeñas, no tienen una clínica clara. Lo que predomina en los pacientes con metástasis es la clínica del tumor primitivo, que eventualmente puede ser sintomático o puede ser también asintomático, siendo el diagnóstico en algunas oportunidades casual. Ya dijimos que la clínica es vaga y de la metástasis y puede manifestar el paciente la existencia del tumor primario. Utilizamos en el laboratorio marcadores tumorales como el CA19-9 y otros y recurrimos al diagnóstico por imágenes a través de la tomografía computada, el PET, la resonancia magnética, teniendo como último recurso la biopsia con inmunohistoquímica que nos suele determinar el origen del tumor primario de la metástasis si es que este no fue absolutamente claro en su manifestación. Todos estos estudios nos permiten definir el número, tamaño y localización, así como la relación anatómica con varias estructuras vasculares o biliares que nos facilitan muchísimo la intervención quirúrgica. Vemos en esta tomografía computada la presencia de una metástasis relativamente pequeña de un cáncer de ciego. En cuanto al tratamiento, está claro que el enfoque debe ser multidisciplinario, participando cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, etcétera. En cuanto a la resección quirúrgica potencialmente curativa, podemos decir que se puede hacer simultánea con la resección del colon, posterior o primero. Eso vamos a volver a verlo en una próxima diapositiva. Clásicamente, el 50% de los tumores serían irresecables, pero ustedes tienen que recordar que el 15% la resección era posible, porque se debe conservar un porcentaje del 30% del hígado cuando el hígado es sano, un 40% si hubo quimio y un 50% si el hígado es cirrótico. Este porcentaje de resecabilidad ha pasado al 40%, porque se transforman en resecables y con hígado suficiente. Esto se ha logrado a través de distintas enfoques, como puede ser la utilización de quimioterapia perioperatoria que reduce el tamaño del tumor, la utilización de embolizaciones a nivel del hígado, lo que permite que el parénquima normal aumente de tamaño o aumente su porcentaje en relación a las metástasis, y también con técnicas que son combinadas como la radioembolización o la quimioembolización, con lo que ya he presentado yo en los otros power de las distintas formas de ocupación hepática, y también ha ayudado la quimioterapia selectiva o la ablación por radiofrecuencia, que hace que muchos de estos tumores irresecables se transformen en resecables.
Hablamos de resecabilidad, pero no decimos claramente de qué se trata. Hay criterios anatómicos y criterios clínicos. Los criterios anatómicos son todos aquellos que indiquen una completa resección del tumor con un riesgo quirúrgico realmente aceptable. Aquí esta resección se llama R0, que puede ser favorecida por múltiples procedimientos como la quimioterapia preoperatoria, la quimioembolización, la radioembolización, etcétera, y finalmente criterios biológicos y clínicos. Estos criterios biológicos son la suficiencia hepática, son la recepción de análisis que nos indiquen que la proteinemia del paciente es correcta para poder realizar este tipo de cirugía, y los criterios clínicos que se refieren, junto con los biológicos, principalmente al estado general del paciente. En cuanto a la secuencia del tratamiento quirúrgico, primero el colon o primero las metástasis, en la presencia de metástasis sincrónicas, podemos decir que el abordaje colorectal inicial, que es la técnica clásica, y después la metástasis, se realiza cuando el colon es sintomático y está a punto de complicarse. El abordaje colorectal y hepático simultáneo es lo preferido en la mayoría de los centros quirúrgicos, y está el abordaje primero de las metástasis y después del colon cuando existe una posibilidad de crecimiento rápido o transformación de una metástasis que es resecable en este momento, que podría no ser resecable a la brevedad. Se prefiere abordar primero la metástasis y después el colon si no es sintomático. En este cuadro podemos ver, de acuerdo a que el colon sea sintomático o no, y de acuerdo al tamaño de las metástasis, o sea, el volumen de hígado que ellos ocupen, se van a definir distintos tipos de estrategias para la resección. Vamos a ver que en la mayoría de los casos, a menos que el tumor sea demasiado grande o el colon sea demasiado sintomático, nosotros vamos a elegir el abordaje simultáneo. La quimioembolización y la radioembolización significa la administración de quimioterápicos o material radioactivo a través de la arteria hepática a los sectores que tienen mayor cantidad de metástasis. Esto evita las complicaciones de la radioterapia sistémica o de la quimioterapia sistémica, haciendo que las complicaciones sean mucho menores y teóricamente una efectividad mayor. Se coloca a través de un catéter en la arteria hepática y se administran pequeños émbolos de distintas características como pequeñas esferas o espongostán, que permiten, junto a la administración de quimioterápicos o radioterápicos como el itrio 90, la disminución y el ataque a las células neoplásicas metastásicas. Tenemos que decir que este tipo de procedimiento no solo es utilizado en procedimientos paliativos, aquellos pacientes que por distintas características no se puede realizar la resección quirúrgica, sino también ayudan a mejorar la resecabilidad eliminando metástasis en pacientes que van a ser sometidos posteriormente a tratamientos quirúrgicos mayores. O sea, ha aumentado la resecabilidad estos dos procedimientos. También tenemos que saber que la embolización a través de la isquemia favorece o fomenta el desarrollo del hígado sano, por lo tanto aumentan los porcentajes de hígado sano en relación a las metástasis. Eh, Yendo a los tumores neuroendocrinos, además de estos beneficios que ya nombramos, tenemos que saber que la sintomatología de estos tumores disminuyen con la destrucción de las células neoplásicas a través de este método de quimioembolización y radioembolización, lo que al mejorar los síntomas hormonales mejora muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí vemos una cateterización de la arteria hepática. Esta arteria hepática está subdividida
para inyectar quimioterapia en las zonas donde se encuentra la mayor cantidad del tumor, ayudando este procedimiento a la regeneración hepática, como dice la diapositiva, y también a detener el crecimiento de las metástasis para lograr la posibilidad de hacer resecable la lesión y realizar una resección completa o bien un trasplante hepático. En esta diapo destacamos tres cosas. Primero, que la resonancia magnética nuclear es el procedimiento de elección que nos va a permitir detectar con precisión la presencia de estas metástasis. Segundo, utilizar la utilización del PET para diagnosticar o para conocer la presencia de enfermedad extrahepática. Y tercero, la utilización de la ecografía intraoperatoria que se hace mandatoria desde el punto de vista de las resecciones laparoscópicas, porque durante estas se pierde el tacto y el tacto es muy útil para detectar metástasis no vistas en los estudios de diagnóstico por imagen. Entonces la utilización de la ecografía intraoperatoria nos permite realizar biopsias dirigidas y además nos permite ver cuáles son los tejidos que debemos resecar previamente no detectados. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los factores pronósticos negativos en pacientes que han sido resecados, o sea, en cuanto a las posibilidades que tienen de que su enfermedad reaparezca, o sea, recidiva, o tengan progresión, que quiere decir que no se haya curado nunca, pero avance hacia un estado negativo. Tenemos varios, pero para los cirujanos, uno de los más importantes es la presencia de márgenes positivos. Siempre se habla de resecciones R0, que significa resecciones completas con un margen mayor a 1 centímetro y la desaparición macroscópica, por lo menos, de toda la enfermedad durante la cirugía. En este cuadro de distintos autores y de distintas fechas, podemos deducir cuál fue la morbimortalidad, qué tipos de procedimientos se efectuaron, cuál fue la morbilidad de cada uno de los procedimientos que se dividieron en secuenciales o simultáneos. Acuérdense que los simultáneos es la cirugía en el mismo momento de la resección del primario, mientras que los secuenciales es primero el colon y después el hígado, o primero el hígado y después el colon, dando la mortalidad de cada uno de los procedimientos y dándonos también la supervivencia a 3 o a 5 años. Lo que se deduce de este cuadro es que la resección simultánea, o sea, en el mismo momento de las dos patologías, nos va a dar una mayor morbilidad operatoria, una leve mortalidad operatoria mayor en las distintas series y finalmente unos resultados de sobrevida a 3 y 5 años iguales. O sea, significa que las dos operaciones simultáneas del colon y la metástasis hepática aumentan los riesgos al ser una cirugía de mayor envergadura o más complicada. Hablaremos ahora de las metástasis hepáticas de los tumores neuroendocrinos. Bueno, los tumores neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de tumores producidos por las células neuroendocrinas, que son aquellas que, respondiendo a estímulos nerviosos, liberan hormonas de distinto tipo hacia la sangre. Tiene agresividad variable y suelen ser de un crecimiento indolente. Esto quiere decir que de alguna manera son distintas a los crecimientos de otro tipo de metástasis, como por ejemplo un sarcoma. Se benefician de las maniobras quirúrgicas, porque no solamente hay que tratar el avance del tumor en sí, sus metástasis, sino que también hay que tratar diversos tipos de manifestaciones hormonales que se consiguen controlar en un 80-90% con la utilización de maniobras que reduzcan
la cantidad de células, lógicamente siendo lo ideal no la citorreducción, sino la curación total a través de la resección completa del tumor primitivo, más la resección de las metástasis ganglionares y de las metástasis hepáticas. Vemos en este cuadro cómo estas células neuroendocrinas se encuentran en múltiples lugares de nuestro organismo. Allí en la glándula tiroides originan a través del carcinoma medular liberación de calcitonina, a nivel del pulmón también un síndrome carcinoide, a nivel de la adrenal producen el tumor feocromocitoma que libera catecolaminas, a través del intestino delgado tenemos el carcinoide con liberación de serotonina, al cual nos vamos a referir. Y el páncreas también es un tumor donde asientan múltiples de estos tumores, múltiples tumores de este tipo, que son el gastrinoma, el insulinoma, el glucagonoma, el somastostatinoma, el lipoma, que van a dar también metástasis, algunos de ellos a nivel hepático. Los tumores carcinoides son un tipo de tumor bastante poco frecuente, siendo el 1% de los tumores en general, pero el 60% de los tumores neuroendocrinos. Suelen nacer en el colon y el intestino delgado, con que los llamamos digestivos. El 90% de los carcinoides son digestivos, pero también pueden aparecer en el bronquio dando una sintomatología prácticamente igual. Lo que podemos decir también es que el 80% de los carcinoides avanzados presentan el famoso síndrome carcinoide, que luego veremos de qué se trata. Y tenemos que decir que el pronóstico y la posibilidad de metástasis es más importante de acuerdo al tamaño del tumor, que tenga más de 1 centímetro, 1 a 2 centímetros y más de 2 centímetros. Lo que llama la atención en este tumor es que tienen una alta afinidad con el hígado para dar metástasis. El síndrome carcinoide, presente en el 80% de los tumores carcinoides avanzados, consiste, por acción de la serotonina, en eliminación de heces acuosas con dolores cólicos, en dificultad respiratoria asmatiforme, esto quiere decir con una importante presencia de broncoespasmo con sibilancias y enrojecimiento de la piel fundamentalmente en la cara y en el torso, pero puede también producirse en otros sitios. Aquí debemos decir que la resección de la metástasis hepática en los tumores carcinoides son efectivas y el curso indolente de estos tumores o más lentos ayuda. La resección de la metástasis da sobrevidas a 5 años que van entre el 15 y el 65%. Además, en los pacientes sintomáticos, las resecciones locales, y esto es lo más importante, la simple reducción celular o citorreducción, dan remisión del síndrome carcinoide, brindando paliaciones prolongadas. En los pacientes con enfermedad definitivamente controlada en cuanto al primario y lesiones del hígado localizadas, pero que no están controladas, la opción del trasplante hepático da supervivencia a 5 años del 40%. En cuanto a la utilización de otros tratamientos, debemos decir que en estos tumores podemos realizar un tratamiento sintomático a través de la utilización de potentes antiserotonínicos y la utilización de la somatostatina. Podemos completar los tratamientos con quimioterapia, podemos realizar tratamientos biológicos con interferón o podemos favorecer la oclusión vascular a través de los métodos de quimioembolización y radioembolización que yo ya describí. Vemos la tomografía de un paciente en el que ha fallado la quimioterapia general y que ha fallado la quimioembolización, donde se ha realizado radioembolización con itrio 90. Entonces aquí tenemos previo a la radioembolización, aquí tenemos posterior a la radioembolización, lo mismo
de este lado, cómo estaba el hígado con sus metástasis previo a la radioembolización y posterior, donde vemos que prácticamente las metástasis han desaparecido. Vemos una rápida reseña de los porcentajes de malignidad que tienen estos tumores neuroendocrinos secretores. Vemos también el papel de la cirugía, que es potencialmente curativa siempre que se trate radicalmente el primitivo y las metástasis, y que se puede realizar en algunos casos muy seleccionados un trasplante hepático, aunque los resultados no han sido promisorios. Otros tratamientos, como ya lo dijimos en la mayoría de las metástasis hepáticas, la utilización de quimioterapia, terapia biológica con interferón, oclusión vascular con o sin quimio y radioterapia, que son los TARE y TACE que ya hemos mencionado. Mostramos las metástasis del cáncer de páncreas habitual o más común, que es el adenocarcinoma ductal. Nosotros vemos que los pacientes no tienen curación, se emplee cualquier tipo de tratamiento para las metástasis, por lo tanto se discuten las resecciones mayores. Cuando hay metástasis en el momento que se diagnostica el tumor, la sobrevida es de 6 a 8 meses. La resección de la metástasis hepática, la sobrevida es de 6 a 20 meses y se utilizan todos los otros métodos que nosotros ya sabemos para tratamiento paliativo, como la quimioterapia, también otros tipos como la tareotase con resultados realmente pobres. Al final, reconociendo que existen muchos otros tumores, como el cáncer de pulmón, etcétera, que pueden dar metástasis a nivel hepático, pero creemos que con estos que hemos presentado tenemos una idea de qué se trata cuando hablamos de metástasis hepática, faltando no solamente decir alguna cosa del cáncer de mama. Aquí nosotros vemos lo que sería el tumor mamario, vemos que a través de la sangre o a través de las células que ingresan al sistema linfático, que también terminan adentro de la sangre, estos tumores tienen capacidad de colonizar el hígado, de colonizar el hueso y de colonizar los pulmones. El 50% de los tumores con cáncer de mama que dan metástasis se desarrollan en el hígado. Y del 5 al 12% el hígado es el sitio principal, a veces único, donde se produce la recurrencia. Los diagnósticos y tratamientos son los habituales. La utilización de quimioterapia, terapia hormonal para tratar estas metástasis hepáticas, dan resultado cuando son positivos el tumor para receptores hormonales. En ese caso usamos el tamoxifeno, el anastrozol y algunos otros medicamentos antihormonas. Las metástasis solamente en el hígado, ya lo dije, es del 5 al 12% y se utilizan otras medidas como la cirugía, la radioterapia estereotáctica, radioembolización, o sea, dareotase, ablación, inmunoterapia para tratar de detener la evolución de estos tumores y en muy pocos casos lograr la curación.